Sir Edwin Shorter, un biólogo molecular inglés, desarrolló una técnica que cambiaría drásticamente el ámbito molecular. Por esto, es pertinente tratar acerca de la Southern Blot por parte de Jorge Echeverry y mi compañero Alejandro Caballero. Podemos afirmar que Southern Blot es una técnica molecular que revolucionó drásticamente el ámbito. Se debe tener en cuenta unos conceptos básicos, como lo es el ADN. Es un ácido nucleico bicatenario que contiene la información genética y que adicionalmente puede presentar ciertas variantes. Este está constituido a partir de una deoxirribosa, un grupo fosfato y unas bases nitrogenadas que se dividen en dos. Por una parte están las purinas, como son adenina y guanina, y por otra parte las pirimidinas, como son citosina y timina. Estas se aparean, como se ven en pantalla, mediante puentes de hidrógeno. El blot es una técnica de laboratorio especializada en detectar o identificar secuencias específicas de ADN en muestras de sangre u otros tejidos biológicos. Esto mediante el uso de sondas que son complementarias a dicha secuencia que queremos identificar. Este proceso tiene diferentes pasos, sin embargo, tiene tres principales, los cuales son una electroforesis, una transferencia del gel de electroforesis a un filtro de nitrocelulosa o nylon y por último un autorradiograma. En este se ve la presencia de fluorescencia para saber si la sonda se ha unido correctamente o no a la secuencia de DNA que queremos identificar. Esto daría como resultado la presencia de dicha secuencia en el ADN genómico. Esta técnica se utiliza para el diagnóstico de enfermedades como el síndrome de Prader-Willi o el síndrome de Angelman, pues permite identificar el genotipo en el individuo evaluado. Adicionalmente, se pueden hacer mapas de restricción para evaluar dichas enzimas de restricción, de las cuales tocaremos más adelante. Se puede realizar genotipificación, en el cual se encuentra la huella genética del individuo. Esto quiere decir que encontramos un cambio en la secuencia de ADN característico de dicho individuo y que lo diferencia del resto de su especie. Podemos también utilizarlo para hacer análisis filogenético. En este buscamos el origen común de una población. Finalmente podemos utilizarlo para métodos forenses. A la hora de llevar a cabo este procedimiento debemos tener en cuenta materiales como los que se encuentran en pantalla, tales como la muestra de ADN, que resulta ser muy importante, un buffer, gel de agarosa, el filtro de nitrocelulosa, enzimas de restricción y otros materiales. Como primer paso de este protocolo debemos extraer la muestra de ADN. Dicha muestra se puede obtener de casi cualquier fluido, célula o tejido biológico. Debemos extraer la muestra, es decir, separar dicha muestra del tejido para poder analizarla. A continuación, realizaremos una lisis celular, es decir, la destrucción de la célula mediante el uso de un detergente especializado en romper la membrana nuclear y celular, pero dejar intacto el material genético o el ADN. En tercer lugar, debemos hacer clarificación. En este paso, utilizamos sales para separar las proteínas adyacentes al ADN. En cuarto lugar, hacemos la purificación, esto mediante la agitación de la muestra. Y en quinto y último lugar, debemos analizar la muestra. A continuación debemos realizar la digestión enzimática, esto mediante el uso de enzimas que son moléculas generalmente proteicas que logran acelerar o inhibir una reacción. En este caso se denominan endonucleases, pues son capaces de cortar en medio de la cadena y no en los extremos, dando como resultado secuencias o fragmentos de ADN bicatenarios. No obstante, esto no resulta ser lo mismo en todos los individuos, pues presentan polimorfismos de longitud de fragmentos de restricción del más del 1% de la población, que produce que un sitio de restricción que marcaba el punto de clivaje para la enzima se pueda mover más adelante o más atrás en la secuencia, dando como resultado así unas secuencias mucho más largas en algunos individuos que en otros. Empleamos la electroforesis para separar por peso y longitud las secuencias de ADN. Depositamos las muestras de ADN y un buffer en la parte superior del gel, en las pequeñas aberturas que se muestran. El buffer es una sustancia que mantiene las condiciones estables en la muestra para que no se altere. Posteriormente, la muestra se moverá a lo largo de la gel, descendiendo gracias a una fuerza de atracción que ejerce el electrodo positivo en la parte inferior, mientras que el electrodo negativo en la parte superior del gel hace una repulsión. Esto gracias a que sabemos que el ADN tiene carga negativa. A partir de ahí, lo que haremos será marcar dicha gel con sustancias fluorescentes para que podamos compararlas con un patrón de bandeo o un patrón de referencia y así tener una idea de cuál es la longitud y el peso de cada muestra. Finalmente, a medida que las
secuencias de ADN tengan mayor peso van a ubicarse o a situarse en la parte superior, mientras que las de menor peso y menor longitud van a ubicarse en la parte inferior. Ahora la desnaturalización, donde vamos a someter la molécula de ADN bicatenario a un buffer de desnaturalización que va a romper los enlaces de hidrógeno. Ahora, para el siguiente paso, vamos a hacer una transferencia. El ADN monocatenario del gel de agarosa a una membrana de nylon o nitrocelulosa. Hay que poner en marcha una estructura que nos va a facilitar este proceso. Vamos a tomar una solución buffer y luego vamos a poner un soporte. Después, encima de ese soporte, vamos a poner papel filtro, luego el gel de agarosa, luego vamos a poner la membrana de nylon, luego otra vez papel filtro y luego un peso para ejercer presión, para que con toda esta estructura podamos facilitar un proceso que se llama capilaridad, donde el ADN va a pasarse, por así decirlo, a la membrana de nylon o nitrocelulosa. La capilaridad se da gracias a que la fuerza de un fluido es menor a la fuerza que ejerce la superficie donde está este fluido, y así es como puede llegar este ADN a la membrana de nylon, como la ven acá. Ahora hay que hacer un proceso de fijación para que el ADN quede mejor puesto en la membrana de nylon. Se le aplica radiación ultravioleta es para que por enlaces hidrofóbicos se junten la molécula de ADN junto con las moléculas de la membrana. El siguiente paso es hacer una prehibridación. La membrana de nylon la vamos a sumergir en un buffer. Su mayor componente es una solución que se llama la solución de Denhart, que tiene tres componentes: ficol, povidona y albúmina sérica. Esta solución lo que va a hacer es bloquear partes de la membrana que no tengan ADN, para que luego la unión de la sonda en la hibridación no sea inespecífica. La hibridación, donde vamos a tomar la membrana de nylon o nitrocelulosa y la vamos a sumergir en un buffer. Junto con este buffer vamos a agregarle las sondas. Son unas secuencias de ADN específicas, y estas sondas, para poder observar los resultados, tienen que ser fluorescentes, y por eso hay dos tipos de sondas que generalmente se utilizan en este proceso. Las sondas que se tratan con isótopos para que sean fluorescentes. Estas sondas se van a hibridar directamente en las moléculas de ADN que tengamos, y después se puede ver la fluorescencia, como lo podemos ver en la imagen. Tenemos otro tipo de sonda por anticuerpo. Primero a la sonda se le añade una molécula que se llama digoxigenina. Esta molécula tiene una alta antigenicidad, y esto hace que cuando la sonda se hibride, luego le vamos a hacer un inmunoensayo. Vamos a agregar anticuerpos, donde un anticuerpo primario va a censar a la digoxigenina, que es un esteroide, y luego un anticuerpo secundario se va a unir al primario, donde el anticuerpo secundario va a tener un fluoróforo, como lo pueden ver en la imagen, y ese fluoróforo es el que vamos a poder ver con su fluorescencia. Ahora vamos a ver los resultados. Las sondas producen fluorescencia, pero la fluorescencia no la pueden ver. Entonces, ¿cuál es la solución? Hacerles un proceso con rayos X. Generalmente se realiza un autorradiograma. Después de esto, ya vamos a tener una placa de rayos X donde vamos a poder ver la fluorescencia de las sondas que se han hibridado exitosamente, indicando la presencia o ausencia del gen que estemos buscando. Unas ventajas y desventajas de este proceso. Las ventajas es que el Southern Blot tiene una alta especificidad y también una alta reproducibilidad. Este proceso es muy favorable para la detección de pérdidas homocigóticas. Pero ¿cuáles son sus desventajas? Cabe mencionar que el Southern Blot fue una de las primeras técnicas de secuenciación del ADN. Una de esas desventajas es su duración. Este proceso puede ser muy largo y tedioso. Otra desventaja es que se necesita personal muy capacitado para realizarla. Otra desventaja es que se necesita una alta concentración de ADN para realizarlo, cuando con otras técnicas que se han desarrollado se necesitan una cantidad relativamente baja, como por ejemplo la PCR. También esta técnica solo identifica pequeñas regiones del ADN debido a las sondas que posee. Las sondas son poco informativas porque siguen habiendo uniones inespecíficas de estas sondas en las muestras. Y por último, por la técnica que se cambió, el Southern Blot, fue la PCR, porque es más rápida y mucho más sensible. Para concluir, el Southern Blot se puede resumir en 5 pasos importantes, que son la digestión, la electroforesis, la transferencia, la hibridación y por último la visualización. Esta técnica se puede usar en ADN genómico o ADN plasmídico, y también algunas de sus aplicaciones son la genotipificación de genes, los mapas de restricción en plásmidos, los análisis filogenéticos y en algunos métodos forenses para identificación de cuerpos. Y para finalizar, esta técnica ha revolucionado el ámbito de la biología molecular, dando paso a desarrollar nuevas tecnologías y también
ayudando al desarrollo de esta materia. Estas fueron nuestras referencias.